lo primero, agradecer a Ricardo la presencia y que nos honre con su presencia y facilitaros algunos datos, primero profesionales de quién es Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, premio extraordinario de licenciatura en medicina, doctor en medicina y cirugía sobresaliente cum laude, fundador y director médico del primer Hospital de la Piel, la Clínica Dermatológica Internacional, autor de diversos libros y de múltiples publicaciones científicas españolas y extranjeras, colaborador habitual como divulgador científico en El Confidencial y en El Mundo, y actualmente jefe de dermatología del Hospital Ruber Internacional y director médico de la Clínica Dermatológica Internacional. Por encima de todos estos, de este gran y extenso currículum, puedo decir y afirmar que Ricardo es una excelente persona, con una experiencia vital de la cual tenemos hoy la suerte que va a poder darnos algunas pinceladas. Antes de darle paso y que nos empiece con la masterclass, voy brevemente a decir el funcionamiento de la misma. Ricardo, aproximadamente en 45 o 50 minutos, nos va a exponer un poco de su desarrollo profesional, de sus vivencias, y luego daremos paso a una serie de cualquier duda, pregunta que le queráis trasladar. Bien puede ser médica, puede ser de su desarrollo profesional, de sus vivencias, pero como somos bastantes en la masterclass, para gestionar esto, lo que vamos a gestionar las preguntas, las podéis ir dejando, cualquier duda, pregunta que tengáis, la podéis ir dejando reflejadas en el chat. Y al final, pues de ahí iremos dando paso a las preguntas que le trasladaremos a Ricardo. Y sin más ya, Ricardo, te dejo la palabra. Muy bien. Oye, pues buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí contándoos un poco mis experiencias profesionales, especialmente. Yo soy dermatólogo, soy aquí de Madrid y, y mi padre tenía un taller de coches cerca del Hospital 12 de Octubre. Yo me crié en Usera, en un barrio de la zona sur de Madrid, y yo bajaba de niño ahí al taller y como estaba al lado del Hospital 12 de Octubre, pues había mucho médico allí que dejaba los coches, lo arreglaba, y yo veía ahí a los médicos con las batas y para mí mi ilusión era estudiar medicina en el 12 de octubre, trabajar en el 12 de octubre. Bueno, pues años después entré en medicina. Entré además en medicina yo quería hacer algo relacionado con el deporte. Incluso me planteé hacer INEF o algo, porque yo jugaba baloncesto, igual que David. Y, y tenía un director del colegio, el doctor, el López Cano, que era fantástico, y me dijo, oye, ¿por qué no estudias algo, medicina, y así haces algo relacionado con el deporte? Y yo en realidad no tenía vocación, pero la vocación te entra en medicina, siempre te entra durante la carrera, porque empiezas a estudiar cualquier especialidad durante la carrera, y yo estudiaba neurología y quería ser neurólogo, o estudiaba cardiología y quería ser cardiólogo. Entonces ya entré en la carrera de medicina, que sabéis que a partir del tercer curso ya se estudia en un hospital. En mi caso yo estudié en el 12 de octubre, y al acabar medicina, te examinas del MIR, yo saqué buen número y podía elegir lo que quisiera al principio, y entonces elegí dermatología. Mis padres se llevaron un buen disgusto porque pues, decían, jo, pero puedes dedicarte a salvar vidas y demás, y te vas a dedicar a ver acnés y granos y hongos. Y, bueno, pues hice la residencia de dermatología también en el 12 de octubre, estuve trabajando ahí para hacer el MIR durante esos 4 años. Al acabar la residencia hice la tesis y me fui a Estados Unidos. Era justo las Olimpiadas de Barcelona, esa época, el 92. Estuve un año haciendo un fellowship en la Clínica Mayo y un año en la Universidad de California, San Francisco. Y el hecho de irme, mi jefe me decía, que yo tenía un jefe ahí que era fantástico, el doctor Iglesias, que era el mejor dermatólogo que yo he conocido a nivel clínico. Me decía que qué te van a enseñar allí, que no te voy a enseñar yo. Pero es verdad que cuando sales tienes experiencias personales y se te abre la mente y ves otra forma de trabajar. Y cuando volví, pues estaba encantado con mi especialidad, estaba encantado con la formación. Y yo os quería contar un poquito, porque algunos de vosotros diréis, oye, ¿y la dermatología? Pues porque es bonita, porque parece más atractiva a otras especialidades. Pero os voy a mostrar, por ejemplo, unos ejemplos. El caso de Inés. Inés vino a la consulta porque tenía los párpados rojos.
Y cualquier dermatólogo sabe que este tipo de lesiones puede ser una dermatomiositis que indica que esta persona tiene un cáncer. Entonces a Inés le pedimos una serie de pruebas y al final tenía un cáncer de mama y se le diagnosticó a través de la piel. O esta otra paciente que tenía estas manchas blancas, que algunos de vosotros sabéis que Beatriz lo que tenía era un vitíligo, que era lo que tenía Michael Jackson. Michael Jackson, de hecho, cuando yo trabajaba en San Francisco, mi jefe era el que veía a Michael Jackson. Entonces le despigmentó la piel para que fuera todo blanco porque tenía vitíligo en la cara. Entonces, pues estas lesiones indican que puede haber algo en el tiroides. Y de hecho, Beatriz tenía una alteración del tiroides que se lo diagnosticamos también a través de la piel. O el caso de Lucía, estas manchas oscuras que se llaman manchas café con leche, pues esto cuando hay más de 6 hay que pensar en una neurofibromatosis que puede tener un tumor cerebral y de hecho tenía un tumor en la médula espinal y se le diagnosticó a Lucía a través de la piel. Es decir, los dermatólogos a través de la piel, del pelo y de las uñas podemos diagnosticar más de 1000 enfermedades. Y se dice por eso que la dermatología es la cara externa de la medicina interna. Una de esas enfermedades es el cáncer de piel. Y fijaros que de los que estamos ahora conectados, que hay 150 personas, pues el 40% vamos a tener cáncer de piel. Es decir, que es algo que es muy frecuente y curiosamente vemos las estadísticas y el cáncer de mama o el cáncer de colon está disminuyendo, pero el cáncer de piel está aumentando. Es decir, que algo estamos haciendo mal los dermatólogos. Fijaros el caso de Mateo. Mateo vino a la consulta por esta lesión oscura en la espalda que todo el mundo pues ve claro que eso es algo que hay que quitar y analizar. Pues se lo extirpamos, se miró la biopsia y vimos que era un melanoma y que ya estaba extendido por todo el cuerpo y el pronóstico pues era malo. Entonces vino a revisarse los lunares su hermano y su hermano tenía la espalda de esta forma. Entonces, realmente, pues aquí no sabes cuál de estos lunares puede ser malo y él tenía un melanoma también en la espalda y era este, curiosamente. Y esto lo sabemos los dermatólogos porque también utilizamos unas tecnologías que ahora se incorporan con inteligencia artificial, se llama dermatoscopio digital, que consigue ver el lunar por dentro y así podemos ver las características que diferencian un lunar bueno o un lunar malo. Y lo que tenían en común los dos hermanos era que habían tenido quemaduras en la infancia. Se dice que más de 3 quemaduras en la infancia aumenta 10 veces el riesgo de tener un melanoma. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos para que no tengan estas quemaduras que en mi época eran bastante frecuentes. En Estados Unidos cada minuto se diagnostica un melanoma y cada hora se muere un paciente de melanoma. Y el mejor tratamiento es cogerlo a tiempo. Y luego en dermatología pues tenemos enfermedades que aparentemente son frívolas como el acné, pero el acné que afecta casi el 90% de los adolescentes, pues es una enfermedad que produce mucho daño psicológico en los chavales. Los chavales que todavía no tienen bien estructurado el cerebro a nivel de personalidad, pues le produce una falta de autoestima enorme. Y entonces hoy hay tratamientos muy sencillos para curar prácticamente todos los acnés. O el caso de María, que después de tener unas anginas, una amigdalitis, empezó con unas lesiones por todo el cuerpo, por el tronco, por las piernas, que alguno igual ya la diagnostica, es una psoriasis. Pues la psoriasis es una enfermedad que hoy hay una serie de tratamientos que prácticamente la limpian en el 100% de los casos. Y la piel luego es curioso porque tanto las células de la piel como las del cerebro, las neuronas, derivan de las mismas células embrionarias. Es decir, que hay muchísima relación entre nuestro estado mental y la calidad de la piel. Todos sabemos que cuando estamos estresados se nos cae el pelo, tenemos dermatitis o lo contrario. A veces tienes una enfermedad de la piel y eso te afecta. Gente que tiene una psoriasis o un vitíligo intenso o una cicatriz inestética, pues a veces le produce depresión, ansiedad. Bueno, volvamos a la historia mía personal. Entonces, yo me fui a Estados Unidos, estuve trabajando allí 2 años, venía encantado y me encontré en el año 94 pues una crisis enorme. Yo quería trabajar en la sanidad pública, pero no había ningún puesto interesante. Estuve con una beca de reincorporación y no había absolutamente ningún puesto de trabajo para
para los dermatólogos que acabamos la especialidad. Surgió una plaza en Ruber Juan Bravo, en la clínica Ruber Juan Bravo, que antes los dermatólogos pues no estaban en los hospitales, estaban en sus consultas, y me hicieron allí una entrevista un poco curiosa. El dueño de la clínica Ruber me dijo, bueno, si curas la psoriasis de uno de los directivos, pues te metemos aquí de dermatólogo. Y al final entré él, le limpié al paciente de psoriasis y entré a trabajar y era el jefe de la unidad de dermatología, unidad porque era yo solo, estaba ahí yo solo y bueno, pues ahí aprendí muchísimo, que había médicos muy buenos en esa época y sí que es verdad que intenté llevar ahí lo bueno que tenía la seguridad social a nivel de sesiones clínicas, formación, congresos, publicaciones, sin lo malo de ver a los pacientes rápido y demás. Ahí fuimos creciendo poco a poco, empezamos a hacer el primer caso de cirugía de MOS, cirugía de cáncer de piel con control microscópico, que se hizo en Madrid, ahí en la clínica Ruber. Empecé a rodearme de gente mejor que yo en cada una de las áreas de la dermatología y en esos años surgió la estética, surgieron los láseres, surgieron técnicas como la toxina botulínica, el Botox, y entonces empezó a finales de los años 90 y por eso lo que hicimos es crear una clínica justo al lado de Ruber de Juan Bravo que se llamaba Clínica de Dermatología Internacional y ahí hacíamos la parte estética. Y ahí empezamos pues a meter los láseres que empezaban a salir. El Botox era curioso, habéis oído todos hablar del Botox. El Botox es una proteína, es un fármaco que se empezó a usar por los oftalmólogos. Cuando vino a España muchas pacientes tienen blefarospasmo, que es que el párpado se te queda contraído. Y estaban en la 11, eran ciegos. Entonces les inyectas Botox alrededor del ojo y el párpado se abre y volvían a ver. Entonces los oftalmólogos fueron los pioneros. De hecho, esta pareja son los Carucer, su matrimonio, que él es dermatólogo y ella oftalmóloga. Y entonces en la típica conversación de alcoba, pues le dijo la mujer, oye, pues tratando un blefarospasmo, ellos son canadienses, pues he visto que algún paciente mejoraba las arrugas del entrecejo, ¿por qué no hacemos un estudio con nosotros mismos? Hicieron un estudio con toxina botulínica, con Botox, en arrugas de expresión en ellos mismos y en sus enfermeras, y entonces esto se publicó y fue el primer estudio donde se demostró que el Botox también sirve para tratar las arrugas de expresión porque relajaba el músculo. Y entonces ahora es la técnica estética más realizada en todo el mundo, la toxina botulínica. Y luego ya empezaron a surgir los láseres de manchas, láseres de arrugas y bueno, pues la dermatología fue creciendo, láseres de estrías, rellenos para mejorar atrofias en la piel, láseres de cicatrices, láseres de venas y lesiones vasculares y pues fuimos creciendo. Entonces, en esos momentos, pues estábamos en la clínica Rubens Juan Bravo y estábamos en la clínica dermatológica internacional. Y mi sueño siempre era pues crear un centro donde pudiéramos hacer, donde el paciente pudiera ser atendido de la parte clínica, de la parte oncológica, de la parte quirúrgica y la parte estética en el mismo centro. Entonces, yo ya me había equivocado tantas veces que, como decía Churchill, que el éxito es ser capaz de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y pues hace 8 años creamos el Hospital de la Piel, que llamamos, que es un centro donde podemos hacer toda esa parte quirúrgica. Tenemos 3 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria que operamos con anestesistas. Ahí hacemos toda cirugía de cáncer de piel o cirugías de otro tipo estéticas y trasplantes capilares. Tenemos laboratorio de anatomía patológica con los patólogos de 12 de octubre, una zona de administración. Y os voy a poner un vídeo de 5 minutos donde se ve un poco cómo es la clínica. Está en la calle Marqués de Villamagna 8, enfrente del Hotel Villamagna, al lado del Hotel Villamagna. Ricardo, perdona, Sí, el vídeo no se está escuchando. ¿se está oyendo? No, no se está escuchando. Ah, Eso es porque al compartir hay una opción que es compartir con sonido de audio al acceder.
A ver si puedo compartir. No. Pues entonces lo voy a pasar rápido y entonces lo explico yo y ya está. Vale, Lo voy explicando yo. Bueno, pues ahí veis esa es la sala de espera. Era una antigua sala de exposiciones. Veis, hay una doble circulación. El paciente que entra no se cruza con el paciente que sale para que haya más privacidad. Por eso tiene esos techos tan altos. De esas cosas de las cajas que solo hubo una exposición, por lo visto. Esa es una zona donde están los médicos de otros hospitales que rotan para aprender láser o aprender cirugía de cáncer de piel. Las, las salas, las consultas, ahora las veis, la luz quiere decir que hay un paciente dentro. Ahí hay todos los láseres, es el doctor Sánchez Carpintero. Ahí veis los láseres que utilizamos de manchas, de venas. Ese es un sistema que utilizamos para hacer mapas de lunares. Ahí se fotografía todos los mapas de los lunares, las manchas de una persona y con inteligencia artificial se hace como un escáner y entonces se archivan las lesiones y entonces una vez al año puedes comparar las manchas, si han cambiado, si no han cambiado. Veis, esa es una zona para enfermos con psoriasis, de fototerapia. Esa es otra sala de espera como más privada para gente que no quiera estar. Fijaros que no hay una mesa que separa el paciente del médico. Eso lo copié de la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo eso lo tiene muy en cuenta, todo el tema de que haya más cercanía entre el médico y el paciente. Las consultas, pues el paciente puede poner su propia música a través por Bluetooth. No hay teléfonos en la clínica, todo el mundo está conectado por radio. El biombo sale del techo, un biombo negro para hacer fotos con mayor contraste. Bueno, pues ese es un sistema para eliminación definitiva del sudor, es un analizador de la piel para ver el grado de... Es la máquina de los 10.000 abdominales, que es un sistema que en media hora es como activa la musculatura y es para fortalecer la pared abdominal o los glúteos en personas que no pueden ejercitar por problemas de espalda. Y luego, pues la parte de arriba tenemos el laboratorio de anatomía patológica, que es todas las lesiones que extirpamos se analizan allí, hacemos sesiones de anatomía patológica con los patólogos para comentar los casos, está conectado con los quirófanos y te da mucha disciplina. El tener el patólogo dentro de la clínica te da mucha disciplina y además puedes decir a un paciente al día siguiente de una extirpación si la lesión era buena o no era mala o no es buena. Y ahí está en la zona, esa es la zona de quirófanos y el tener un patólogo dentro te resuelve muchísimas dudas. Esos son los quirófanos que tienen, pues ahí es donde hacemos todo el tipo de cirugías. Y bueno, y básicamente es eso, así es, os hacéis un poco idea de cómo es la clínica. Y cuando uno se pone a pensar en, pues, ¿por qué he tenido tanta suerte, ¿no? De decir que nos ha ido bien y demás, y ahora os contaré alguna cosa más que hemos desarrollado, pues yo creo que hay tres claves. Primero, lo que os he dicho antes, rodearme de gente mejor que yo. Hay gente muy potente, muy brillante en todas las áreas de la dermatología, en cáncer de piel, en dermatología pediátrica, láseres, gente que ha rotado, que ha estado en los mejores hospitales del mundo. Pues hay gente muy potente en cada una de las áreas. Al final, estar rodeado de gente buena, pues es lo que te da la fuerza en una empresa, en un hospital, en una consulta. La segunda clave creo que ha sido tratar no solo la enfermedad, es decir, en valorar mucho la experiencia del paciente. Dicen que un paciente no se acuerda por qué fue a una clínica, pero sí se acuerda cómo se sintió en la clínica. Entonces, este lema lo tenemos en las paredes pintado, que nadie salga de nuestra clínica sin sentirse mejor o más feliz. Y, por ejemplo, en la Clínica Mayo, al lado de dermatología, hay una zona que es una planta entera que la llaman el Centro de Innovación, donde están trabajando médicos, enfermeros, psicólogos, hay todo tipo, hay un efecto Medici, de forma que se trabaja para que la experiencia del paciente en la Clínica Mayo sea buena. Fijaros, en el año 91 que estuve yo ahí, ya hicieron un estudio poniendo una cámara de vídeo a un paciente y ver qué es lo que veía un paciente ingresado. Y lo que más veía era el techo. Entonces es algo que a veces no le damos
suficiente importancia, pero el techo es lo que más ve un paciente que está ingresado. Por eso creamos un programa, el programa CREES, que es un sistema de forma que el paciente se sienta bien en la clínica, tenga esos sofás sin barreras arquitectónicas delante del médico, que el paciente tenga siempre el contacto, el correo del médico para poder localizarlo, que no haya teléfonos sonando, llamar al paciente por su nombre y de forma privada, que haya varias salas de espera, puntualidad, el juramento hipocrático siempre está a la entrada, el olor especial de la clínica, pues todas estas cosas hacen que sea fundamental para que, porque nadie quiere ir al médico y cuando uno pues está en la clínica, todas estas cosas se valoran mucho. Un paciente que va a una clínica al final es un detective que está intentando, está muy sensible a todo lo que ve alrededor. Hipócrates ya decía que es mucho más importante que mirar qué persona tiene la enfermedad, qué enfermedad tiene la persona. Es más importante valorar la persona más que la enfermedad. Por eso decía al principio que no solo los médicos que me he intentado rodear saben tratar la enfermedad, sino que saben tratar al enfermo. Y os cuento una anécdota. Tenemos una casita en un pueblo de Segovia y hay un pueblo muy pequeñito que no tiene ni bar. Y, y hay una consulta médica, con un médico 2 veces por semana. Y yo le pregunté a una señora, porque habían cambiado el médico, ¿qué tal? ¿Qué tal es el médico nuevo que hay ahora? Y la señora del pueblo me decía, es fantástico, sabe mi nombre. Es decir, que esas cosas parecen una tontería, pero el paciente, el médico simplemente sepa su nombre, pues es algo que valora, ¿no? Ahí a la derecha podéis ver a Gregorio Marañón, y Gregorio Marañón decía que el mayor desarrollo, la mejor innovación que hay en la medicina es la silla. Y por esta foto se la hizo con la silla, que la mejor innovación y la más radical y la más disruptiva es sentarte al lado del paciente, mirarle a los ojos, tocarle, explorarle, que note que te importa sus problemas. Y yo creo que eso ha sido otra de las claves del éxito que hemos tenido. Y luego la tercera clave, que yo creo que es fundamental y probablemente la más importante, es la suerte, ¿no? Eh, Al final, la dermatología, pues en estos años es una ola que es fácil de surfear, en el sentido de, por ejemplo, en estética. Cuando alguien quería hace 30 años aparentar ser más joven o mejorar su estética, tenía que operarse. Y hoy, con técnicas mínimamente invasivas, combinando láseres, con infiltraciones, pues puedes conseguir resultados realmente buenos y naturales. Y eso se sabe también porque ahora entendemos que lo que más nos envejece, lo que más nos envejece nuestra mirada, nuestra cara, no es el sol, no es el tabaco, son los cambios dramáticos que ocurren en la grasa de la cara y en los huesos de la cara. Esos compartimentos grasos de la cara van cambiando con la edad y los huesos van cambiando, la órbita se va haciendo más grande, la nariz se va cayendo, se va haciendo el agujero más grande donde está. Entonces, todos estos cambios óseos los sabemos ahora cómo ocurren y por eso podemos compensarlos con técnicas como infiltraciones, como láseres, etcétera. Y luego, por ejemplo, este paciente con psoriasis, pues hoy para la psoriasis hay una revolución y en los últimos 10, 15 años ha habido más avances en la psoriasis que en los últimos 300 años. Hay unos fármacos ahora, se llaman fármacos biológicos, que de forma con una inyección cada mes o cada 3 meses se limpia prácticamente el 100% de las lesiones. O las alopecias, esta es una alopecia areata, que es una alopecia, una pérdida de pelo inmunológica. Y entonces hay ahora unos fármacos, los inhibidores del JAK, que también son espectaculares, lo eficaces que son y lo seguros que son. Mira, este paciente antes y después de tomar este fármaco. El vitíligo también es una enfermedad que ahora hay un nuevo fármaco que por primera vez repigmenta el ruxo y es seguro, ha salido en forma de crema. Son carísimos estos fármacos, pero poco a poco irán bajando de precios, irán saliendo genéricos y son avances muy, muy importantes. En tecnología, como os decía antes, para hacer mapas de lunares, utilizando inteligencia artificial. Para el cáncer de piel, antes un melanoma metastásico pues era una sentencia de muerte. Hoy con estos fármacos nuevos se puede conseguir que el melanoma o el carcinoma avanzado, diseminado,
pues sea una enfermedad crónica. Entonces esto ha evolucionado muchísimo y por eso comento de esa ola que hay en la dermatología, que eso nos pues, hace que sea fácil surfearla, ¿no? Y entonces llegó el COVID. Llegó el COVID y bueno, para nosotros, con esa clínica que teníamos ahí alquilada, que estábamos a tope de trabajo, pues claro, de repente tuvimos que parar totalmente, solo hacíamos cirugía de urgencia, cánceres o bueno, cosas de urgencia, pero no, tuvimos que parar y bueno, pues fue una época que también aprendes lo frágil que eres en todos los sentidos. Durante el COVID hicimos una plataforma de teledermatología gratuita para que la gente no tuviera que salir de casa para ir al médico y bueno, nos dieron algún premio por esto y bueno, pues esto por lo menos nos sentimos útiles durante esos meses tan estresantes. Y a raíz de esa época empezaron a surgir eh, fondos de inversión, private equity, empresas que empezaron a comprar clínicas de dermatología. Ya nos recuperamos del COVID y empezamos a ver ofertas de empresas, sobre todo fondos, que te compraban la clínica, te enseñaban, te ayudaban a crecer y luego lo vendían, la vendían, ¿no? Y bueno, a mí no me entusiasmaba demasiado porque yo era el único propietario y bueno, pues yo veía que no era muy bueno ni para los pacientes ni para los trabajadores. Por ejemplo, todos los años vamos a la Academia Americana y hay una zona de exhibits donde están los láseres, las nuevas técnicas, los fármacos, y ahora vas y están todos los fondos que tienen sus propios stands diciendo, compramos tu clínica, compramos tu clínica. Entonces es una locura porque hay una tendencia ahora en Estados Unidos y ahora en España también de consolidación, de unir clínicas para luego hacer empresas más grandes y luego venderlas. Y yo tuve la suerte de hace 4 años pues que se acercara Ruber Internacional a hablar con nosotros. Ruber Internacional, sabéis que es un hospital privado que está en la zona norte de Madrid, de Mirasierra, y yo había trabajado en Ruber, pero Ruber Juan Bravo. Y Ruber Internacional es un hospital de mucha calidad, que hay médicos magníficos, y entonces y pertenece al grupo Quirón desde hace aproximadamente 10 años. Y entonces, pues me dijeron la posibilidad de que nosotros lleváramos la dermatología en Ruber Internacional y ellos pues entraban en el accionariado o me compraban parte de Clínica Dermatológica Internacional. Pues esto era algo que era muy interesante para el personal porque, pues fijaros, ahora pues hay gente, auxiliares que están estudiando para ser técnicos de rayo a través de esta empresa. Tenemos ocasión de utilizar camas del hospital o técnicas del hospital que antes no podíamos, o colaborar con médicos del hospital que son fantásticos. Entonces, a nivel para el personal era muy buen trato el entrar y tener de compañero de viaje a Ruber Internacional. Para los pacientes también, porque es un modelo de negocio muy parecido, pacientes privados, la experiencia del paciente se cuida mucho y de hecho llevamos, la venta se produjo hace más de 3 años y los pacientes que prácticamente ni lo saben, muchos de ellos, porque tampoco le hemos dado demasiada publicidad. Y luego, desde el punto de vista personal, pues para mí era también quitarme piedras de la mochila. El COVID te enseña también que eres frágil y luego yo como médico pues no tengo formación en gestión y tampoco me entusiasmaba la gestión. Entonces el poder tener un equipo que reporta directamente a otras personas que están mucho más cualificadas que yo y controlan más y pertenecer a una gran empresa, pues para mí era también un alivio. Entonces, empezamos en Clínica de Dermatología Internacional, luego desarrollamos la dermatología en Ruber Internacional, eso desde hace 3 años, y ahora tenemos un servicio ahí potente con gente muy buena en Ruber Internacional que pertenecen al mismo equipo. Y hace como 6 meses entramos en el Centro Médico Paseo La Habana. Ruber Internacional tiene al lado del Bernabéu, en Paseo de La Habana, un policlínico y la parte de arriba pues ahora es dermatología y ahí estamos
pues también haciendo todo el tema de la parte médica, la parte oncológica y estética y capilar. Y hace aproximadamente 2 meses hemos entrado en Marbella. Marbella es una zona que hay mucha consulta pequeña, pero no hay ningún centro así muy potente. Y ahí está Quirón Marbella. Y bueno, pues al final, hace 2 meses, pues hemos empezado a ir a abrir Clínica Dermatológica Internacional Marbella. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro de todo esto, bueno, pues sabéis, en medicina, pues la genética está teniendo unos avances increíbles con nuevas técnicas de edición genética. Se están conociendo cómo en función de la genética del tumor o de la genética del paciente, cuál es el tratamiento mejor y hacer una medicina personalizada. Luego también toda la telemedicina. Y luego algo que es la revolución que estamos viviendo todos, todo es la inteligencia artificial. Dicen que si tu trabajo puede ser fácilmente explicado, entonces será automatizado, ¿no? Empezaron a salir artículos ya en revistas buenas donde se demostraba que determinados algoritmos eran más seguros para diagnosticar cáncer de piel que los mejores dermatólogos de Stanford. Y sobre todo esto está afectando a especialidades visuales como la dermatología, como anatomía patológica, radiología. Entonces esta inteligencia artificial pues ya la estamos usando para cosas sencillas, ¿no? Citas, pero por ejemplo el caso de ChatGPT, que todos ya habéis estado trasteando con ello, que en medicina se usa para muchas cosas. Este es un estudio reciente donde se ve que ChatGPT es un poco más eficaz en algunos diagnósticos que muchos médicos, pero lo que es increíble es que ChatGPT, en cuanto a la empatía, es superior que los médicos. Entonces ya la inteligencia artificial puede ser más empática que los médicos porque tiene más tiempo, explica, pues sabemos cómo se encuentra ante este problema y demás. Entonces es algo que nos está afectando. Por ejemplo, ahora tenemos un programa de gestión donde el programa va a grabar la conversación entre el médico y el paciente para que el médico no esté mirando la pantalla. A mí me parece terrible que casi el 50% de un acto médico, el médico estamos mirando la pantalla y no estamos mirando al paciente. Pues ahora, con un sistema de análisis de voz, el programa te mete toda la conversación en la historia clínica y tú puedes estar mirando a los ojos al paciente y el mismo programa, si hablas de fútbol o de cualquier otro tema, lo anulas, solo te mete los datos médicos. Luego tú lo revisas y es algo pues que puede humanizar más la consulta. Fijaros, el tema de las citas también, bueno, esto si no tenéis sonido no lo podéis ver. Dime, David, por favor, si lo oís. No lo escuchamos. No se oye. Bueno, pues era un sistema de citas automático con inteligencia artificial para dar citas a pacientes directamente, que ya lo ha desarrollado Google. Entonces, sobre estos algoritmos, ¿sustituirán a los médicos? Pues parece que no seremos sustituidos por algoritmos, sino por médicos que sepan usar mejor los algoritmos. Por eso ahora nos estamos formando mucho en inteligencia artificial. De hecho, antes le estaba diciendo a David que no se veía la cámara porque estaba yo en un curso de inteligencia artificial que es interesantísimo y es el uso de todos estos chatbots, ChatGPT y todos estos algoritmos para mejorar la experiencia y mejorar la investigación y poder encontrar asociaciones que son imposibles de encontrar directamente los médicos. Es cierto lo que decía un gurú de estos temas, que un tonto con un arma todavía es un tonto, es decir, que tenemos que formarnos y bueno, pues todo este futuro es fascinante y ahora quería seguir y contaros una historia porque habéis visto que hemos empezado en Clínica de Dermatología Internacional, seguimos Paseo de La Habana, pues Ruber Internacional, Marbella, y hace como un año vimos a este niño. Este niño se llama Gilby y esos son cicatrices. Es un niño estaba en Ruber Internacional, lo trajo una ONG y lo operó un cirujano plástico, el doctor Casado, de esas cicatrices.
es un niño epiléptico y entonces se cayó al fuego. Entonces esas cicatrices ya no le dejaban crecer, no podía andar, no podía mover el brazo izquierdo. Entonces se lo operó y yo tuve la suerte de tenerlo en casa con las curas y entonces se hizo amigo de mis hijos. Yo tengo hijos de 15 y de 16 años. Y entonces, bueno, pues Adriana, mi hija, le llevó a ver a entrenar para ver el entrenamiento de su equipo, que juegan en Estudiantes y son rivales de la hija de David Dormido. Y bueno, pues tuvimos la suerte de tenerle ahí, le llevamos a ver el baloncesto y bueno, pues fue una experiencia muy bonita el conocerle y vimos que lo que quería era volver a su casa para enseñar a su familia lo bien que había quedado. Tiene 5 hermanos. En Burundi la mayor parte de las familias tienen 5 o 6 hermanos. Entonces, pues empezamos a recibir fotos de familiares, de lesiones de la piel en Burundi y empezamos a hacer un chat con todas estas lesiones, intentamos entender qué es lo que pasaba y al final, como a través de telemedicina era muy difícil hacernos idea de lo que estaba pasando ahí en Burundi, pues decidimos el verano pasado, este pasado, no, el año pasado, nos fuimos ahí a Burundi. Burundi, sabéis que es un pequeño país en el centro de África que era una colonia belga. Entonces me fui con mis hijos y mi mujer y nos fuimos allí pues a ver cómo podíamos ayudar los dermatólogos, ¿no? Está ahí Burundi, fijaros, está en el corazón de África, está la bandera Burundi que tiene estas 3 estrellas porque hay 3 etnias ahí, los Tutsi, los Hutu y los pigmeos. Todas las 3 etnias también han tenido muchas guerras entre ellos, pero ahora ya hay paz. De hecho, el saludo para decirse hola dicen amahoro, que significa paz. Entonces llevan 10 años de mucha paz, pero ha habido mucha violencia. Este es Gilby, el niño ya, que era del Real Madrid, y le vimos muy bien allí. Bueno, estuvimos pues viéndole. Para ellos el mayor tesoro es tener gafas de sol, les llevamos gafas de sol. Allí hay unas monjas, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, que son una maravilla y pasan consulta allí a la gente bueno, pues cuando hay algún médico, pues vas allí y puedes ayudar. Bueno, mi hija Adriana estaba con los recién nacidos. Ella, fijaros, este niño estaba lleno de tiña, todo eso son hongos, lo del cuero cabelludo. O sea, yo veía que iban a traer unas cuantas enfermedades que al final no trajeron ninguna enfermedad. Pero veías mucha alegría, había mucha alegría en todo en los niños, en los adultos. Compramos cabras porque lo que les falta en la dieta es proteínas, entonces le das una cabra a una familia, les pides que no se la coman y entonces por lo menos tienen ahí proteínas con la leche y demás. Entonces una cabra no era difícil de conseguir. Jugamos un partido de baloncesto allí con con la selección de Burundi, fue muy gracioso. Y bueno, y los quirófanos, pues fijaros cómo era, así se lavaban en los quirófanos y entonces una de las cosas que vimos es que estaban operando algo, un tumor, y entonces lo tiraban todo a la basura, lo que quitaban, no había forma de analizar nada. Y entonces dijimos, pues estaría muy bien aquí crear un laboratorio de anatomía patológica, que es para analizar las piezas, para saber si algo es benigno o maligno, saber si algo es infeccioso o tumoral, y al final, pues vimos muchas úlceras y claro, esto hacía falta biopsiarlo para saber lo que era, ¿no? La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, ¿no? Y cuando ya volvimos de ese verano, pues estuve hablando con alguna fundación y la primera, pues la Fundación Recover, que es la fundación del Grupo Quirón, pues le conté el proyecto y le conté la posibilidad de hacer allí en Burundi el primer laboratorio de anatomía patológica. Bueno, pues fueron majísimos, nos financiaron todo. Entonces este verano nos hemos ido para allá, nos hemos ido un grupo de dermatólogos, enfermeras, patólogos y técnicos. Con gente de Recover, nos hemos ido allá. En el hospital, fijaros el sistema de alarma que tienen, el hospital donde estábamos. Nosotros estábamos en un hotelito que estaba justo al lado del hospital. Y fijaros, este caso fue el primero que vimos. Era un niño recién nacido con estas lesiones. Y esto lo habíamos visto en libros, pero esto es una deficiencia de zinc. O sea, como comen muy mal, pues la madre estaba con lactancia materna y como no tienen zinc,
pues los niños desarrollan estas lesiones en la piel, diarrea, irritabilidad. Este niño llevaba sin dormir desde que nació. Y fijaos, al día siguiente conseguimos en la farmacia que tenían zinc, que ni ellos lo sabían, dicen que lo daban para las diarreas, pero al final una de nuestras enfermeras lo vio en una balda y lo consiguió. Le dimos el zinc al niño y al día siguiente dice la madre que era la única noche, la primera noche que durmió y ya las lesiones estaban mucho más secas. Es otro ejemplo de cómo la dermatología, simplemente echando un vistazo a la piel, pues puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces es algo muy potente, ¿no? Poder ayudar así a la gente. Esto eran las monjas fuimos a pasar consulta donde las monjas, entonces avisan a la gente y entonces hicimos ahí un quirófano de urgencia para quitar cosas, para analizar y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Las monjas muy colaboradoras, pues veías todo tipo de lesiones ahí, bueno, pues reciclamos material y hay albinos también. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita y en esa mañana de que estuvimos con las monjas hicimos 45 biopsias que llevamos al laboratorio para ya estrenarlo y analizarlo. El laboratorio de anatomía patológica, estos son los técnicos y patólogos del laboratorio y formamos a gente de allí, normalmente no médicos, porque hay muy pocos médicos en Burundi. Cuando alguien tiene algo de formación se va a Tanzania o a Kenia, que son países donde pagan más y en Burundi pagan muy poco. Entonces formamos a auxiliares, a enfermeros, enfermeras y bueno, pues esa capacitación del personal más la tecnología que ya llevamos allí, pues hizo que creamos el primer laboratorio de anatomía patológica del país y bueno, pues el gobernador del país vino a inaugurarlo, salimos en el telediario de allí, pero fue un desastre porque no había llegado el microscopio todavía y estábamos inaugurando el laboratorio sin microscopio, pero un enfermero del hospital pues le dije, oye, tenemos que conseguir un microscopio como sea, tal, no hay para en todo el hospital. El enfermero me dijo, hay unas cajas que están sin abrir, que trajeron unos cooperantes italianos, voy a ver. Y resultaba que en una de las cajas había un microscopio que no estaba mal, no era el que habíamos comprado nosotros, pero no estaba mal. Y entonces, pues pudimos ya inaugurar el laboratorio, funcionar y bueno, la gente muy cariñosa. Este es el gobernador y luego por la noche nos invitamos a cervezas y el gobernador fue bailando y bueno, fueron muy cariñosos con nosotros y bueno, la satisfacción de hacer algo que ya están funcionando de forma autónoma y nos mandan biopsias y ahora estamos terminando una plataforma de telemedicina, de telepatología para las biopsias, de teledermatología y teleenfermería, donde van metiendo los casos y nosotros desde aquí vamos ayudándoles en los diagnósticos, pero ya ellos pueden procesar, pueden biopsiar y pueden ser autónomos en ese sentido. Y luego otro de los proyectos, que esto ya es más anecdótico, es que estamos haciendo un campo de baloncesto. Hay una zona, un colegio donde no tenían ninguna instalación y bueno, y entonces fuimos allí y estamos haciendo ese campo de baloncesto. Les llevamos unas camisetas de los estudiantes y bueno, pues los niños, estos son los niños que estaban contentísimos con sus camisetas que nos donaron en estudiantes. Y bueno, también era increíble porque no habían cogido un balón de baloncesto en su vida y algunos tenían una coordinación, una plasticidad que era alucinante. Estas son las niñas que salieron con sus camisetas más vergonzosas y entonces la idea es crear ahí una escuela de baloncesto y que estén pues integrados unos y otros a través del deporte, sobre todo las niñas que se quedan embarazadas muy pronto, pues que puedan hacer cosas. Una de las niñas que vimos allí fue Delicia. Delicia era esta niña que tenía esta lesión en la frente y esto se llama un encefalocele. Esto es que el cerebro se sale a través del cráneo y se hernia. Eso es muy peligroso para estos niños. Eso ocurre porque tienen una alimentación muy mala y entonces esos déficits alimentarios pues hacen que haya malformaciones y eso es muy peligroso porque se hace una herida, estos niños suelen morir muy pronto porque se hace una herida, se infecta, hace una meningitis y se mueren. Entonces, eso es un cefalocele, esa salida, esa herniación del cerebro que puede ser por delante o por detrás. Y entonces lo que hicimos es, trajimos a esta niña
a través de una fundación que hemos creado y trajimos a esta la niña despidiéndose de su madre. La madre estaba con una sensación ahí porque se iba con un colaborador nuestro, Amidou, y se iba ahí. La madre estaba una sensación de tristeza y no sabía muy bien si hacía bien o no, dejando a su hija ir a España para que la operaran. Esta es la niña, cuando la regalamos algún muñeco así de elefante, y no querían, no, a los animales no les gusta. Llegó a mi casa y empezó a pegar a una perrita que tenemos pequeña, la empezó a pegar porque los perros les quitan la comida. Y lo que quieren son muñecos, eso sí les gusta, y se los ponen directamente en la espalda, como su madre. Entonces, esta es Delicia ahí echándose la siesta con mi hija. Y fijaros aquí, este defecto que tienen en el hueso es una reproducción de su cráneo, y un defecto ahí, eso tiene que haber hueso, y ahí es por donde se hernia el cerebro, y eso es pues muy peligroso. Se la operó en Ruber Internacional, la operó un neurocirujano muy bueno junto con un maxilofacial, y fue una historia muy bonita, fue una cirugía complicada. Ahí se ve la cirugía, hubo que levantar el cráneo y demás, y bueno, pues la niña riquísima, la veis ahí, y bueno, pues al final la niña ya ha vuelto a Burundi, está con su madre, y es verdad que Burundi te enseña muchas cosas, y sobre todo cuando ellos que no tienen nada, ves ahí, por ejemplo, en España, la primera causa de muerte en jóvenes es el suicidio, y en Burundi no hay suicidio directamente. Es decir, que tener los armarios llenos de cosas pues no da la felicidad de los jóvenes, ¿no? Y esta es una foto que me mandaron el otro día de Delicia con su madre, y veis la cicatriz en la zona, y bueno, pues es algo muy bonito que ella está con su madre y que la hemos podido ayudar. Y ya para acabar, pues simplemente contaros pues 10 lecciones que a mí me han servido en toda esta trayectoria profesional y personal, y que quería compartir con vosotros. Primero, los médicos siempre estamos decidiendo, tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, y eso hay que aprenderlo, que nunca vas a tener la certeza de que lo que haces está muy bien. Y llama la atención que la gente que no tiene ni idea de algo son súper categóricos, están segurísimos de lo que dicen. Y la gente que controla, que sabe mucho de algo, son como menos categóricos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a tomar decisiones en la incertidumbre y ver cuál es la decisión que estadísticamente nos va a aportar pues un mejor resultado, ¿no? Y eso a la hora de arriesgar, a la hora de emprender, a la hora de montar un negocio, pues eso hay que saber vivir esta situación. Segunda comentario que quería hacer, pues siempre nos dicen hay que pensar fuera de la caja. Pues es importante pensar dentro de la caja. Me gusta la frase de que las formas nuevas de mirar las cosas generan mucha más innovación que las formas nuevas de hacerlas. Es decir, que a veces hacer innovaciones disruptivas es muy difícil, sin embargo, con lo que tienes, si lo puedes aprovechar o hacerlo mejor, pues a veces es mucho más útil. En tercer lugar, centrarnos en los pequeños cambios. Yo lo digo mucho en la clínica, pues no se trata de hacer una cosa extraordinaria, sino de muchas pequeñitas cosas extraordinarias. Es el interés compuesto de los bancos, ¿no? Hacer estos cambios pequeños, al final, a la larga son cambios extraordinarios. Y en una organización, en una clínica, en una empresa, en algo que está emprendiendo alguien, pues es fundamental estos pequeños detalles. Luego, combinar el pesimismo y el optimismo. El mejor plan financiero es ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista. Y la vida igual, hay que planificar como un pesimista y soñar como un optimista. Yo siempre he intentado soñar como un optimista. Quinta lección, pues usar el silencio. La palabra es plata y el silencio es oro. Escuchar. Se tarda un año en aprender a hablar y 60 años en aprender a callar. En las reuniones, pues antes hablaba mucho, yo ahora intento hablar poco y que oír a los demás. Los chats, pues siempre es mucho más enriquecedor escuchar que hablar, y hay que utilizar mucho el silencio.
Y leer es fundamental. La vida te tiene que coger leído. No conozco a nadie que haya hecho cosas interesantes que no haya sido un gran lector. Hay que leer mucho. Y ser curioso. Sabio es la persona que tiene curiosidad por todo y que no le da importancia a nada, pero ser curioso en medicina, pues yo como dermatólogo aprendo mucho de otras especialidades, de otras áreas, y aprendo de mis hermanos que tienen otras profesiones. Entonces es algo fundamental el ser curioso. Y saber contar historias. El que mejor cuenta la historia es el que gana siempre. No es dar consejos, sino contar historias a la gente, poner ejemplos a los pacientes, poner ejemplos. A mí me, me, me gusta mucho el ejemplo de una agencia de publicidad catalana que le encargaron la tarea de intentar que la gente dejara de fumar en los años 90. Y entonces había que hacer un anuncio en la tele y entonces cogieron a Cruyff, a Johan Cruyff, que sabéis que fue jugador, luego entrenador y le dio un infarto y era muy fumador. Entonces cogieron a Cruyff y salió en la tele un anuncio y decía, he tenido dos pasiones en la vida, el fútbol y el tabaco. El fútbol me lo ha dado todo y el tabaco casi me lo quita todo. Deja de fumar. Pues esa historia creo que hubo una cantidad de gente que dejó de fumar simplemente porque te cuentan una historia. Y eso es mucho más potente a que llegue un médico y te diga que el tabaco produce cáncer o que produce arrugas o que produce enfermedad pulmonar. Entonces hay que aprender a contar historias. También aprender a necesitar poco. Santo Tomás decía que necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Y yo creo que es fundamental también en una empresa. El otro día teníamos en la clínica una reunión porque había gente que se estaba quejando de algo y claro, nos poníamos a pensar cómo trabajábamos nosotros hace 8 o 10 años en la clínica y cómo trabajamos ahora, y es que no tiene nada que ver. Tenemos unos medios, unas instalaciones, unos recursos, y sin embargo, siempre, cuanto más tenemos, más necesitamos, y eso en todos los sentidos, a nivel laboral, personal y en todos los sentidos. Y por último, que a mí me ha servido mucho no perder los valores de la clase media. El ser austero, el ser disciplinado, el saber relacionarte con la gente de arriba y la gente de abajo. Pues Bill Gates decía que siempre llevaba a su jefe de recursos humanos, cuando hacía la entrevista, le llevaba a comer. Y en función de cómo trataba al camarero, le cogía o no le cogía. Porque, claro, tratarse bien con la gente de arriba, pues es fácil, pero luego hay gente que no sabe tratar a la gente de abajo. Y ya para finalizar, simplemente contaros este libro que leí hace poco, que se llama La Segunda Montaña. Y David Brooks es un periodista del New York Times y es interesante porque habla que todos en la vida, casi todos, tenemos una primera montaña, que es esa montaña que es la fase de logros personales, que probablemente estáis casi todos en esa primera montaña, en la estabilidad, cumplir las responsabilidades familiares, el éxito profesional. Y luego esa segunda montaña es quizá la más importante, ¿no? Es donde, por ejemplo, en el caso de los médicos, donde la profesión empieza a cobrar un sentido más profundo, donde se busca conectar más con los demás a nivel más humano, se busca contribuir al bienestar de los demás, es un viaje hacia la realización personal y a través del servicio, ¿no? Entonces, me pareció bonito, es un libro interesante y yo creo que buscar esa segunda montaña, hay gente que va directamente a la segunda montaña, pero eso es lo que realmente te da la felicidad. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias y bueno, y ahora estaría encantado de si tenéis alguna pregunta, pues intentar responderla. Muchas gracias, Ricardo. Mira, han ido dejando alguna por el chat, la voy a trasladar. Aprovechar ahora mientras respondemos si queréis preguntarle alguna más. Yo primero comentarte, Ricardo, te he escuchado a veces decir, tuve suerte. No, en tu caso no fue suerte. Fue sacrificio, fue esfuerzo, dedicación, que sí, que en algún momento puede haber una casualidad, pero hay detrás un trabajo, un sacrificio y lo que comentaba. Te voy a trasladar las preguntas. Muy bien. Con la experiencia tan dilatada que nos has trasladado, ¿cambiarías algo de tu trayectoria profesional? Yo creo que sí. Por ejemplo, formación. Invertir más en formación cuando eres más joven. Yo me he equivocado tanto a nivel de decisiones, por falta de formación financiera o
falta de forma de cómo liderar o cómo tratar al personal. Yo lo que sí que echo de menos en mi caso es formación, haberme formado mejor antes. Es verdad que luego a base de caerte y de equivocarte, pues, y de fracasar en cosas, pues aprendes. Pero el otro día oía yo a Ferran Adrià que decía que eso de que lo mejor es fracasar, porque cuanto antes fracasas, antes triunfas, que es una tontería. Dice, hay que intentar no fracasar, hay que intentar tener éxito y si ves a la gente que ha tenido mucho éxito, pues casi siempre ha tenido éxito. Entonces, no sé, es algo que yo sí que cambiaría la formación y a gente joven formarte y formarte de una forma más amplia a nivel de las soft skills, de no solo tu campo, sino todo lo que es formarte para saber liderar y manejar y poder trabajar y que los demás trabajen a gusto contigo. Gracias, Ricardo. Mira, Luisa Morales nos pregunta, ¿es un reto brindar este tipo de servicios integrales y que pueda ser accesible o simplemente se adecua a las personas que pueden pagarlo? Buena pregunta. Pues claro, nosotros somos una clínica privada. Entonces, una clínica privada es verdad, pues que vienen pacientes a veces que ves que no se lo pueden permitir o que están haciendo un esfuerzo por venir y entonces pues o no le cobras o le cobras menos, pero es verdad que es una clínica privada y es algo que la gente tiene que pagar para ir. También es verdad que nosotros hacemos muchas más cosas aparte de la consulta. El hecho de que sea una clínica privada, también tienes ahí pues más de casi 100 personas, 100 familias que viven de esta clínica. Entonces, pues eso es interesante, pero es cierto que es una clínica privada y es para la gente que puede permitirse. Gracias, Ricardo. Humberto nos pregunta, ¿cómo puede influir el uso de los nanorobots en el desarrollo de la dermatología? Pues mucho. La verdad es que, bueno, toda la nanotecnología a nivel de vehiculizar a través de la piel productos, incluso tecnología, es muy potente. Y luego los robots, pues ya hay un robot para injertar pelo, hay un robot que han presentado este año incluso que te hace las infiltraciones de estética, robots, claro, en todo tipo de cirugía. Lo que pasa que todavía eso le quedan años, igual que todo el tema de inteligencia artificial, eso ya estamos viendo resultados y eso nos va a acompañar mucho en el día a día y nos va a ser más potentes a nivel diagnóstico, en dermatología, tanto a nivel de valorar lesiones o biopsias. A nivel de robótica y nanorobótica, eso todavía le quedan bastantes años. Gracias. Mira, Jim nos pregunta, bueno, te pregunta, el tema de los fondos que compran clínicas pequeñas y no tan pequeñas está pasando a nivel generalizado en el ámbito sanitario. ¿Cuál es tu opinión como médico y empresario sobre ese intento de monopolio? Pues, pues todo depende de los fondos. Es decir, yo tengo la suerte de tener algún amigo americano que cuando estaba allí veía lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Todo ocurre pues unos años antes que aquí. Entonces, a mí eso me hizo estar preparado. Y, y veías que hay fondos que lo que hacen es organizan a los médicos que por lo general somos bastante caóticos porque no nos organizamos bien y luego tienen unos criterios muy buenos a nivel de inversión, a nivel de cuidar que el servicio médico sea bueno. Entonces, yo esto lo vi en Estados Unidos y es verdad que en España también hay fondos que lo que hacen es invertir para dar un mejor servicio, que los centros médicos den un mejor servicio. ¿Cuál es el problema? Es verdad que a los 4 o 5 años tienden a salir y entonces eso ya pues crea un poco de incertidumbre. ¿Qué es mejor? ¿Que esté todo atomizado en pequeñas consultas o que haya cadenas? El problema de la medicina de hoy es que es muy difícil tener tu consulta pequeñita como antes porque tienes tal cantidad de regulaciones de protección de datos, de todo tipo de
controles del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí tienes tantas inspecciones que, por lo general, el otro día dando una charla a los dermatólogos jóvenes, pues había como 100 dermatólogos y solo 2 o 3 querían montar una consulta privada ellos. Es decir, que no es algo habitual que los médicos quieran montar su consulta porque la regulación es enorme. Entonces, estos fondos te permiten crear estructuras más eficientes en ese sentido. Gracias, Ricardo. Mira, Sandra Frade pregunta, ¿qué plan de financiación tuviste que llevar a cabo para poder hacer posible un proyecto tan ambicioso como la Clínica Dermatológica Internacional, con especialistas tan cotizados y una maquinaria tan costosa? ¿Financiación pública, privada, aportación propia? ¿Fue un proyecto escalado o tuviste la posibilidad de financiar el proyecto tal y como es ahora en una sola fase? Pues la verdad es que fue todo como muy poco a poco. Teníamos la consulta, la pequeña clínica dermatológica internacional. Entonces, cuando ya no cabíamos allí, pues compramos el piso de arriba. Y entonces crecimos a la madrileña. Los pacientes pasaban por la escalera de la comunidad, un poco desastre, y subían arriba. Y ya cuando no cabíamos allí, ya fue cuando nos planteamos hacer el hospital de la piel. Es decir, que no empezamos de cero, ya teníamos un pool de pacientes, teníamos un problema de espacio y eso hizo que no necesitáramos financiación. Lo hice directamente, bueno, pues con algún préstamo de un par de bancos, pero tampoco hizo falta endeudarse demasiado porque teníamos ya la tecnología, la mayor parte de los aparatos lo teníamos, el local nuevo no lo compramos, sino que lo alquilamos y entonces y la obra pues se hizo, tuvimos mucha suerte, se hizo rápido y se hizo muy bien, con lo cual no necesitamos ni financiación pública ni nada, simplemente algún préstamo bancario que tampoco fue terrible y bueno, pues contábamos con fondos. Bueno, Begoña da las gracias por la experiencia tan interesante. Fernanda pregunta, durante su trayectoria profesional, ¿cuál diría que ha sido su mayor desafío y cómo lo superó? Pues bueno, muchos. La verdad es que quizá lo peor fue el COVID, porque el COVID de repente te encuentras que tienes a 70 personas que tienes unos sueldos, que tienes un alquiler enorme de un local enorme, que no puedes trabajar, que tienes a tus padres ahí. Eh, Eso fue un desafío, pues nada, que luego al final salió todo bien, pero fue un desafío bonito porque ahora lo recuerda lo bueno, pero fue un desafío importante. Y luego todo lo demás, pues en realidad ha sido todo bastante suave, he disfrutado del camino, no ha habido ningún momento, he tenido también, a pesar de lo que dice David, pues suerte con los compañeros con los que he trabajado, suerte con todo el personal, suerte con la gente que me he encontrado en el camino, tanto del Ruber como ahora del Ruber Internacional. Entonces, no ha habido grandes altibajos en todo este desarrollo. Vale. Mira, Ricardo, Carolina pregunta, ¿de qué manera equilibra su vida profesional, personal y familiar para darle a cada área su lugar? ¿Ha habido un momento donde se haya sentido desequilibrado y cómo lo ha podido superar? Pues yo he tenido la suerte, bueno, suerte, que me casé tarde y entonces he tenido los hijos tarde. Entonces, yo me casé con 43 años y bueno, mis hijos ahora tienen pues 16 y 14. Entonces, como ya cuando he tenido los hijos, yo ya tenía tiempo, ya sabía las cosas importantes de la vida, me he organizado para disfrutar mucho de ellos. Entonces, era mi principal proyecto y entonces he tenido tiempo para organizarme. También la dermatología es una especialidad que es muy cómoda en el sentido de que no tienes guardias, no es como otras especialidades que tienes que estar con urgencias, guardias, no tienes, te puedes organizar tu agenda de forma que puedes compatibilizar tu vida familiar con tu vida profesional, con hacer deporte y con intentar también disfrutar de los amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido bastante equilibrio y bueno, pues he disfrutado el camino.
Vale. Mira, Ricardo, Fernando Sacristán pregunta, muy interesante la conferencia y sus vivencias. Comenta que el laboratorio de Burundi ya se autofinancia. ¿Cuáles son naturalmente sus principales fuentes de financiación? En África fue la Fundación Recover. La Fundación Recover pagó toda la tecnología y el viaje de los patólogos y la puesta en marcha, la capacitación de la gente de allí. Y luego lo nuestro, hemos creado una fundación entre varios médicos y personas que trabajan en una ONG que se llama ASU, Asociación Solidaria Universitaria. Hemos creado una fundación que se llama Fundación Kirikou y eso lo ponemos nosotros directamente. Y entonces, si queremos montar el equipo un campo de baloncesto, pues lo ponemos nosotros. Y como tampoco los proyectos ahí son caros, entonces es algo que nos apetece hacer, pero no tenemos financiaciones. Todo lo ha hecho Recover, que es la fundación de Quirón, y Kirikou, que es nuestra fundación hecha entre 5 amigos. Vale. Mira, Mercedes Torres, ha sido un placer escucharte, un gran aprendizaje. Te da las gracias. Eh, José Roche pregunta, ¿la inteligencia artificial necesita de la calidad del dato? Porque el dato es un activo. Los proyectos de cooperación internacional permiten acceder a patologías cada vez más difíciles de encontrar en países desarrollados. ¿Se gestiona toda esta información para poder explotarla y enriquecer el modelo? ¿Revertiría en origen al permitir diagnosis mediante asistentes virtuales? Oh, es buenísima pregunta. Es verdad que hay unas enfermedades, llama la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llama enfermedades desatendidas. Hay una serie de enfermedades desatendidas que son muy poco frecuentes en el mundo occidental y que allí tienen mucho, desde la úlcera de Buruli, desde bueno, pues el pián, bueno, enfermedades de la piel, algunas de ellas. Y estamos trabajando para desarrollar un sistema de inteligencia artificial para diagnosticar úlceras. Unas úlceras que en función del tiempo, de la evolución, de los bordes, del color, del diámetro, de la localización, de la edad del paciente, pues con esos datos intentar encontrar algoritmos que pueda sugerir, por ejemplo, y dársela a las monjas y cuando les viene el niño con la úlcera, en vez, muchos de estos niños los amputan al final, pues en vez de eso decirle, pues mira, el protocolo es este, para este tipo de úlcera es dar este antibiótico, porque hay antibióticos muy eficaces para eso. Y los antibióticos los podemos enviar a las monjas, a los hospitales. Es algo que fue curioso allí en Burundi. Empezamos a ver mucha gente con dermatitis, con la piel que le picaba y estuvimos, pues yo había hecho algún curso de tropicales justo antes y veía que había mucha dermatitis atópica en África. Y dijimos, bueno, ya que tenemos el laboratorio de anatomía patológica, vamos a biopsiarla, a ver qué sale. Y biopsiamos, resultaba que todos tenían sarna. Las enfermeras del hospital, auxiliares, familias enteras, que creíamos que era dermatitis era sarna. Entonces, la sarna, la escabiosis, pues es algo que allí no tienen fármacos para tratarlo. Y la enfermera, había una enfermera que trabajaba con nosotros que llevaba 10 años con la sarna y estaba contagiando a todos los pacientes, claro. Entonces, lo que hemos hecho es ahora hay un fármaco que se llama ivermectina, que tomado por boca es muy eficaz. Entonces, estamos llevando ivermectina oral a Burundi para tratar a toda la gente que tiene sarna. Pero sí que es verdad que toda esta colaboración con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con plataformas de telemedicina, pues se puede ayudar muchísimo. Y lo bueno es, por ejemplo, en el caso de la OMS, si tú demuestras que hay determinada enfermedad desatendida en un país, entonces la OMS ya manda todo el músculo de antibióticos, de hospitales de campaña y demás para tratarla. El problema es que en estos países son tan pobres que no tienen ni tan siquiera la posibilidad de confirmar que existen estas enfermedades desatendidas. Por eso que ahora tenemos mucho trabajo por hacer y creo que se pueden hacer cosas muy interesantes, porque las biopsias que hemos hecho allí las hemos traído aquí a España y en el Hospital 12 de Octubre se están haciendo PCR, que es para detectar material genético de estas bacterias y demostrar que estas úlceras están producidas por esas bacterias. Si se demuestra, entonces eso se manda a la OMS y la OMS ya se pone en marcha todos los protocolos para tratar estas enfermedades desatendidas. Gracias, Ricardo.
Marianista, gracias por la conferencia. Ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la masterclass. Es usted un ejemplo para todos nosotros. Albert, muchas gracias. Ha sido una clase muy interesante. Mil gracias. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias por la charla. Un gran ejemplo y un gran aprendizaje. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante y digno de admiración. Gracias, Ricardo, por compartir tu experiencia. David Pelécanos pregunta, ¿cuál es tu siguiente reto? Pues nada, hay muchos, hay muchos. A mí el reto de Burundi de demostrar alguna de estas enfermedades es una cosa que me ilusiona muchísimo. Entonces estamos con el reto de intentar montar más laboratorios en África y que la ciudad donde hemos montado este laboratorio, que es en Ngozi, que se convierta en un centro de formación de personas de toda África en enfermedades tropicales. Es algo que estamos trabajando junto con los patólogos y la gente de allí. Y básicamente es eso. Y bueno, todos los retos que hay aquí en España, pues seguir creciendo y seguir intentando que la gente que trabaja en el proyecto esté a gusto y que los pacientes también. Vale. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu recorrido profesional. Muchas gracias por la masterclass y sobre todo por su gran labor en Burundi. Muchas gracias por la charla, increíble labor en Burundi, buenísimas conclusiones. Una historia verdaderamente inspiradora. Muchas gracias. Gracias por compartirnos tus experiencias. Mira, aquí. Eh, ¿Qué dificultades encontraste al emprender tu propio consultorio o fundación? ¿Cómo las solventaste? Pues la verdad es que yo cuando empecé a montar mi consulta fue porque no pude entrar no encontraba un buen trabajo, o sea que no fue decisión mía, no fue que yo dijera, bueno, voy a emprender, voy a hacer una clínica, No, yo empecé porque no tenía ningún trabajo interesante en la seguridad social y entonces empecé allí y fui aprendiendo poco a poco y entonces a medida que vas viendo cosas, empiezas a ver necesidades, empiezas a ver que para trabajar como médico necesitas unas condiciones especiales y necesitas tiempo y necesitas un espacio para poder relacionarte bien con el paciente y poder realizar los procedimientos adecuados. Y entonces, al final ya fui decantándome por hacer este proyecto y bueno, pues a nivel sobre todo de formación, como decía antes, económica, formación financiera y formación también de cómo liderar equipos, que realmente los médicos somos también especiales, tenemos nuestros egos y entonces no es fácil liderar un equipo. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido y la verdad es que con muchos de los médicos llevo más que con mi mujer, o sea, llevo más de 20 años y entonces en ese sentido pues hay una relación muy buena, pero no es fácil a veces el contentar a todo el mundo, ¿no? Vale, Ricardo, gracias. Muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre este amplio tema y tan actual. Gracias por la masterclass. Muchas gracias, Ricardo, y qué admirable trabajo. Muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Tu trabajo es un ejemplo de grande persona. Muchas gracias por la masterclass y por ayudar a las demás personas y sobre todo por educar en salud. Bueno, en principio, parece claro que no hay más preguntas. Yo te quería trasladar una pregunta. Sí, A ver, es el hecho un poco de, la has respondido un poco ahora en esta última respuesta, es el hecho un poco de como gestor de equipos, el hecho de trabajar con equipos con una capacidad técnica, con unos conocimientos y luego tener que lidiar con egos y con diferentes personalidades. ¿Te has encontrado en algún momento el tener que prescindir de algún componente del equipo muy bueno técnicamente por por ciertos condicionantes pues, de trato a pacientes, por no saber lidiar con compañeros, no sé si pues no conoces, entiendes la pregunta, sí, Ricardo. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que yo creo que eso es más importante que tener conocimiento de medicina, ¿no? Dicen que el que solo sabe medicina ni medicina sabe. Eh, Entonces, en ese sentido, sí he tenido, por lo general, cuando ya vas a decir a alguien o le
haces una oferta o te acercas a alguien para que trabajemos juntos, pues ya te has enterado un poco cómo es como persona, ¿no? Ujú. Pero nunca sabes. Yo, por una entrevista de trabajo, soy incapaz de detectar si uno es un psicópata o es una persona maravillosa. O sea que me parece muy difícil en una entrevista de trabajo eso, detectarlo. Pero normalmente cuando contratas a un médico, pues ya sabes dónde ha trabajado, sabes la opinión de sus compañeros, sabes lo que hace, lo que publica, cómo es, cómo se relaciona con los pacientes, con los otros médicos. Entonces, en ese sentido, yo he tenido mucha suerte. Y sí, es verdad que alguna vez pues, ha habido que prescindir de alguien por cuestiones no médicas. También es verdad que hoy el médico, yo es una de las cosas que he hecho un poco de menos en la gente joven. Hoy los médicos son los jóvenes que son los mejores del colegio, que luego han sido los mejores de la universidad, que luego han sido en dermatología los mejores del MIR. Entonces son gente que está muy acostumbrada a ser los mejores y a veces el ser el mejor no quiere decir que seas el mejor médico, quiere decir que has sacado las mejores notas, pero luego no tienes capacidad de empatía con el paciente o no tienes humildad para ver o tratar determinadas cosas o relacionarte con el resto de la gente. Entonces, es verdad que a veces eso ocurre con la medicina. En todo los estudios nunca te valoran cómo te manejas con los demás, con los pacientes, que tu empatía, todos son pruebas más muy objetivas, ¿no? De test Ujú. y de... Entonces, eso hace que a veces pues, haya médicos que se preocupan más de la enfermedad que del enfermo. Básicamente dicen que hay dos tipos de médicos, los médicos hipocráticos y los médicos galénicos. Los hipocráticos son los médicos que dedican tiempo al paciente, que a veces no les manda nada o les manda algo un placebo, les explora, les llama. Es típico médico que queremos todos así a nivel muy humano. Y el galénico es el médico que te da un fármaco, te diagnostica la enfermedad y te tómate esto y tal, y ya está. No, vamos a ver cómo vas con esto y son como más científicos. Hoy la medicina moderna es más galénica que hipocrática, pero por lo general el paciente quiere más un médico hipocrático. Entonces, Ujú. por eso están todas la medicina natural, porque es una medicina muy hipocrática, te dedican tiempo, te escuchan, entonces yo creo que lo ideal es que un médico sea un poco hipocrático, un poco galénico, ¿no? Entonces, que sepa también el poder de la palabra, el poder del placebo a veces, pero que sepa que está dando un placebo. El problema de los placebos es cuando el médico no sabe que está dando un placebo. Entonces, en ese sentido, sí, a tu pregunta, he tenido que prescindir de gente, médicos y no médicos, Mm. no por cuestión de que no tengan conocimiento, sino que no tienen actitud frente a los pacientes o frente a otros compañeros. Dicen que el que no entiende de almas no entiende de cuerpos. Ah, mira, muy buena frase. Mira, Ricardo, entra una última pregunta, Ricardo. A ver, ¿qué piensas de la medicina estética? Estos profesionales que no estudian medicina como tal, pero que te dan servicios que tú nombraste como Botox, tratamientos antiarrugas, etc. Pues, hombre, la medicina estética yo creo que es algo que puede parecer frívola, pero es algo que puede ayudar muchísimo a la gente. De hecho, es importante que cuando uno quita un cáncer de piel, que la cicatriz quede lo más estético posible, que cuando se hace una reconstrucción de cualquier tumor o el pelo, que parece una tontería, algo frívolo, pero la gente cuando pierde pelo por una enfermedad o por una quimioterapia o por el estrés, pues eso es estética y realmente la medicina estética al final lo que hace es que te da sensación de seguridad en ti mismo, te da, eh, mejora tu autoestima si la haces con prudencia y con sentido común. El problema de la medicina estética a veces es los excesos, ¿no? De hecho, ahora hay un poco de preocupación en el sector, por ejemplo, los fabricantes de toxina botulínica, de botos o fabricantes de relleno, porque se está empezando a vender menos.
hay un síndrome que se llama el síndrome del exceso de rellenos. La gente se rellena demasiado y curiosamente se empiezan a aparecer entre ellas, sobre todo mujeres, ¿no? Empiezan a tener esos pómulos exagerados, esos labios exagerados, y entonces la gente le está cogiendo miedo a tener esos resultados. Pero es verdad que si se hace de una forma de sentido común, que se hace con seguridad y utilizando técnicas que sean objetivables y honradas, entonces se puede ayudar mucho a la gente. Entonces la medicina estética no me parece frívola si se hace bien, y yo creo que una persona que tiene un entrecejo, puede parecer algo frívolo lo que voy a decir, pero que tiene un entrecejo muy marcado, que todo el mundo le dice que está enfadado, si le pones un poquito de botox, es que se lo quitas y hasta su entorno está como más relajado porque no piensa que está enfadado. Hay un estudio curioso que demuestra que el botox es más útil para la depresión que los antidepresivos. Es decir, el verte bien te hace sentir mejor. A veces para cuidar el alma hay que cuidar la cara. Un niño que nace con un angioma, una mancha, puede decir, es estética, pero es que luego el niño a los 4 o 5 años le llaman de todo, entonces hay que tratarlo. O una niña con unas orejas de soplillo, o determinadas malformaciones, o gente que quiere simplemente tener más pelo, o que está en una empresa y ve que hay muchos jóvenes y dice, pues yo quiero quitarme las manchas de la piel y para no parecer tan mayor. Yo creo que una medicina estética razonable y hecha con rigor y sentido común puede ayudar muchísimo a la gente. Entonces no me parece que sea algo negativo. Si la cuestión es cómo se haga. Perfecto. Pues nada, Ricardo, mira, ya hay un último comentario. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y recomendaciones y excelente labor la de Burundi. Y bueno, veo ya que no hay ninguna pregunta. Vamos a dar por finalizada la masterclass. De nuevo, Ricardo, reiterarte el agradecimiento por este tiempo que nos has dedicado, por esta experiencia que nos has trasladado y estos consejos finales, de los cuales los últimos 10 consejos que nos has dado me queda con 3 o 4 para intentar aplicármelos. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Pues David. nada, chicos, pues nada. Nos volvemos a ver ya la semana que viene, el lunes, en las clases. Y nada, Ricardo, seguimos en contacto. Eso es. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós, Gracias. 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 Muchas Muchas gracias. gracias. luego. Adiós. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Vale. Voy a finalizar la sesión para todos. Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego. Ricardo, ¿me escuchas o ya no estás? Sí, te escucho, sí. Vale, como eres el hospedador, tienes que dar a finalizar tú la sesión para todos. Perfecto. Venga, hasta luego. Adiós, Venga, gracias. hasta luego.